Buen día, me presento, soy Carlos y voy a hacer un podcast de cómo yo entendí la diferencia entre prodigio y genio. La verdad es un poco raro ya que el podcast va a ser yo hablando con yo. Pero ya dejando de claro esto, podemos comenzar con lo que es la historia en sí mía, de cómo entendí la diferencia entre genio y prodigio, ya que esto me ayudó a entender cómo es que funciona tanto mi vida personal como mi vida académica. Esto ya lo explicaré más adelante yo. Bueno, todo el inicio de esta historia comenzó con un final, de hecho, al terminar de graduarme ya del técnico, yo comencé ya el quinto semestre con unos nuevos compañeros, Carlos. Resulta que esos compañeros eran de una edad más adulta, unos tenían 25, unos tenían 30 y pico, había uno que tiene como 42 años, si me acuerdo y no estoy mal, y había una pareja que estaba ya casada. Entonces también estaba el grupo más de pequeños, que eran los que nos graduamos del técnico, los que estuvimos en el colegio. Resulta que yo me di cuenta que habían unas personas que se les hacía muy fácil el entender ciertos temas y en el que ya eran muy habilidosos, en el que no habían que explicarles, sino que ellos ya sabían e innovaban sobre las materias. Y después estaba yo con mi otro grupo de compañeros con los que tenemos media entre 17 y 18 años. Entonces era más o menos descubrir un nuevo mundo y el cómo adaptarnos a este. Claro, o sea, estuve en una situación en donde sí o sí tenía que cambiar porque ya no era el mismo entorno. Entonces yo supongo que su método, no sé cuál fue el que utilizó para seguir desarrollándose en esta nueva etapa de la universidad. Sí, mire, le cuento cómo entendí cómo llevar esa etapa, como usted dice. Acá yo me llevo un poquito más cómodo. Pasa y acontece que yo soy una persona muy observadora, entonces lo traté de llevar por un lado más filosófico y entender que ellos eran más como genios, personas que tenían talento, que innovaban y que ya lo tenían en la sangre, y yo era más como un prodigio, alguien que puede que tenga esas mismas capacidades pero nunca las ha explorado, y si las tiene las puede aprovechar y superar a esas personas. Entonces yo me comencé a considerar como un prodigio, ya que notaba que aunque ellos eran muy buenos, yo lo asimilaba igual de rápido y hasta tal vez, quién sabe, dentro del ego de una persona misma podía llegar a ser igual que ellos. Entonces entendía que no era yo menos por ser ellos genios, sino que yo tenía mi propio método de aprendizaje y mi manera única de ser, y esto no estaba mal, sino que me ayudó a ser capaz de llevar mi vida personal e interpersonal. Claro, ya por lo menos logró tener una base por la cual comenzar ese nuevo camino, pero yo quisiera saber cómo logró asimilar esos dos procesos que tuvo, si me hago entender, esos momentos en el que entendió la diferencia entre genio y prodigio, y cómo lo llegó a asimilar en el ámbito administrativo. Claro, Carlos, mire, le explico. En la universidad, estudiando administración, nos enseñaron básicamente planeación estratégica, cómo estamos en un entorno y qué podemos hacer para cambiar ese entorno. Tras de el saber de cómo podemos cambiar ese entorno, saber dónde posicionarnos, saber cómo estamos y a dónde podemos llegar utilizando estas técnicas. Entonces yo asimilé mi entorno personal, me senté una base en la que yo sabía cuál era mi camino, qué procesos debía de seguir para seguir mejorando,
y hasta tal vez quién sabe en estos momentos seré un poco mejor que los adultos en un poco de materias en las que ya pues me siento más avanzado. Entonces llevé esa planeación, esos tiempos, esos procesos a mi vida personal, y ahora en el día a día sé que estoy siguiendo los planes y que pase lo que pase ya inicié, entonces no puedo parar. Y aunque haya días que avance más lento, sé que sigo avanzando y sigo mejorando poco a poco. Entonces, ya que entendí la diferencia entre genio y prodigio, más que yo me considero un prodigio, sé que estos planes, ese día tras día, ese seguir estudiando y aprendiendo cosas nuevas, me va a seguir ayudando para mi vida personal. Ahora mismo yo siento ese cambio, ya que logré relacionarme con personas, digamos, de un estatus más alto, y entender cómo funciona ese tipo de vida que yo quiero. Entonces, no sé si le respondo un poquito esa pregunta que usted tiene. Sí, ya entendí ese punto que usted me quiere dar. Entonces, yo lo que entiendo con eso es que a pesar de que uno ya tenga un final o un destino, el único que puede contar la historia de uno o crear una nueva historia es uno mismo, ya que yo he visto muchas personas, yo tengo de hecho unos hermanos que no les fue muy bien la vida a pesar de haber crecido en el mismo ambiente. Entonces entiendo que al ser usted tan observativo y llevarlo de esa forma, digamos que ha mejorado un poco su vida. Entonces creo que también voy a tomar un poquito esa serie de cuestiones que usted se ha hecho.